Buenos días mamás y papás, hoy vamos con el siguiente video de esta semana. Vamos a tener una pequeña charla pues acerca de los antibióticos y pues complementa lo que hemos visto en las últimas guías, donde el tema de ciencias es el de los reinos. Entonces pues en lo que es Monera, Protista, etcétera, tiene que ver con este asunto de, bueno, ¿los antibióticos sirven para todo o cómo es la cosa respecto al asunto de las enfermedades y sus tratamientos? Esto surge a raíz de lo que pasó el año pasado cuando comenzó el asunto del COVID y comenzaron las primeras personas a manifestar los síntomas, pues que no faltaba el genio y el sabiondo que decía que se le había pasado tomando antibióticos, siendo que pues el coronavirus es un virus, como dice su mismo nombre, ¿no? Eh, y pues claro, uno de todas maneras aterrado de que una persona cometa semejante brutalidad tan grande, porque realmente está poniendo en peligro no solamente su propia persona, sino de hecho él pone en riesgo a toda la humanidad donde pase algo realmente malo. Entonces, pues es como para aclarar un poquito respecto a esto y que, hombre, si vuelven a escuchar a alguien diciendo una cosa de esas, pues ustedes tengan como el conocimiento para decir, oiga, no, eso no es así. Entonces, pues primero hay que aclarar que las enfermedades causadas por agentes externos, básicamente, aunque hay más, se dividen en tres. Las enfermedades causadas por virus, las enfermedades causadas por microorganismos y las causadas por hongos. Como les digo, pues hay más, pero pues básicamente son esas tres las causantes cuando quien causa la enfermedad es algo externo al cuerpo. Porque, pues, por ejemplo, cosas como el cáncer son ya cosas internas de los organismos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues que hoy en día ya la medicina está lo suficientemente avanzada como para encargarse de cada uno de ellos. Eso es lo que hemos visto. El problema, como les digo, es cuando vienen los sabiondos que se creen médicos y no han estudiado nada a decir que el antibiótico coge para todo. Entonces, tiene una gripita, entonces tómese un antibiótico y listo. Hay un peligro respecto a eso, ¿sí? Primero hay un error tremendo y hay un error de concepto que viene justamente desde la concepción de qué es un antibiótico. La palabra, de hecho, lo dice. Anti, que significa algo en contra de, y biótico, que significa vida. O sea, es un medicamento hecho para atacar lo que está vivo. Y que habíamos dicho la vez pasada con el asunto de los virus no se consideran seres vivos. Entonces, pues resulta que para los virus, pues han creado medicamentos que son los antivirales. Estos son medicamentos especiales hechos justamente para combatir los virus. Muchas vacunas, de hecho, tienen ese efecto, son antivirales. Son muy pocas realmente porque como no sabemos qué son los virus, es muy complicado atacar un virus porque es que no solamente no comprendemos todavía del todo la naturaleza de ellos, sino que cada uno es tan único que pues prácticamente cada uno necesita un medicamento especial para eso. No hay un antiviral general, como si existe ahorita en el antibiótico cuando vayamos a hablar de ellos. Entonces, pues cada vez que cae un virus, primero es muy difícil el tratamiento. En el caso de que no lo tenga, es muy difícil tratarlo.
Se combate más los síntomas del virus más que al virus mismo y se espera que el mismo cuerpo se defienda o haga los anticuerpos necesarios para defenderse del virus. Por eso es que cuando nosotros tenemos gripa, pues lo único que tenemos es quedarnos en la casita, abrigarnos bien, tomar agua de panelita con limón y simplemente dejar pasar el tiempo porque no hay un medicamento real. Y todos los medicamentos no atacan el virus. Lo que pasa es que nos quitan la moqueadera o nos aflojan las flemas en el pulmón para que podamos botar las flemas, que ahí dentro de las flemas están los virus. Eso es una manera como nuestro cuerpo se defiende de ellos. Pero realmente lo que nosotros nos tomamos es más para paliar los síntomas, pero no para atacar el virus. Y por eso los virus han estado, por lo menos el virus de la gripa, estuvo, está y estará con nosotros para toda la vida. O sea, prácticamente somos hermanitos con ellos y no nos los vamos a quitar. Sí, han habido vacunas contra algunas cepas de gripa, pero el hecho de que a mí me metan una vacuna contra la gripa no quiere decir que ya no me va a dar gripa. Lo que me meten es una vacuna contra la cepa de ese virus. No me va a dar ese tipo de gripa, pero el resto de las gripas me va a seguir dando si me contagio. Pasa lo mismo con el coronavirus. La vacuna del coronavirus no es para todas los corona, es para esa enfermedad que es la que nos tiene en pandemia específicamente. Por eso es que da tanto miedo el hecho de que se nos entre la cepa de Inglaterra o la cepa de Sudáfrica o la cepa de Brasil, que ya hay un caso aquí en Bogotá, porque resulta que puede ser tan diferente que la vacuna no sirva. Y si no sirve y otra vez nos recontagiamos todos, pues otra vez nos tocaría volver a una nueva pandemia con un nuevo corona. Por eso es que se insiste tanto en que nos cuidemos, porque de no cuidarnos los contagios serían tantos que el virus puede evolucionar y convertirse en otra cosa completamente distinta, sigue siendo un corona, pero es un virus completamente distinto y la vacuna no serviría contra ese virus. Tocaría buscar otra vacuna más y eso es una mamera. Hasta ahora no he escuchado de que las nuevas cepas sean resistentes a la vacuna. Pero puede pasar, y si pasa, como está pasando en Brasil, que ya es el segundo país del mundo, bueno, el tercer país del mundo, eso de que China ya no tiene, eso es pura paja. China está escondiendo todo, pero el asunto es que donde se meta esa cepa de Brasil, pues se nos puede tirar todo, y todo lo que hicimos durante el año se perdió porque los brasileños, no sé, o sea, tienen como ínfulas de los gringos también, que creen que no les pasa nada. Tienen un gobierno de ese tipo, de esos que no existe la enfermedad y todo eso. Entonces, pues, ¿cuál es el asunto? El asunto en general es que, pues, para los virus lo único es antivirales y las vacunas específicas para los virus. Si el virus cambia, el medicamento también tiene que cambiar. Es decir, cada medicamento, cada antiviral, cada vacuna es específica para una cepa del virus, ¿ok? Si se toman un antibiótico, el antibiótico no hace nada, porque el antibiótico va a buscar un agente con unas características específicas que no son virus. Los virus son completamente diferentes. Entonces, si uno se toma un antibiótico, pues va a matar algunas cositas que usted tenga por ahí, pero el virus no lo va a tocar. Sencillamente le va a pasar por el lado, el virus se va a reír y usted va a seguir con el virus. Pero hay un peligro. ¿Qué pasa con los antibióticos? Los antibióticos se recetan cuando una persona tiene una infección. Infección bacteriana, más que todo. También puede ser por miembros del reino de los protistas, euglenas, amebas, etcétera, también sirven para eso.
En general son microorganismos. Estamos hablando de bacterias, amebas, euglenas, que esos son los tres grandes grupos de microorganismos. Los antibióticos los combaten a ellos. Están hechos para buscar esos organismos y matarlos. ¿Qué ocurre? Pasa lo mismo que con los virus, que hay muchísimos tipos de bacterias. Y hay muchos tipos de amebas y hay muchos tipos de euglenas. Entonces, para cada tipo hay un antibiótico especial. Al contrario de los antivirales, sí hay antibióticos que se llaman antibióticos de amplio espectro. Significa que puede combatir muchos microorganismos. No solamente, no es específico para uno, sino que puede combatir muchos grupos. Y eso es lo que pues generalmente el médico receta en caso de que haya una infección de esta naturaleza. ¿Okay? Siempre se comienza con uno de amplio espectro a ver qué es lo que pasa. El médico sabe de este asunto. Para eso estudió, ¿sí o no? Para recetar lo que tiene que ser de acuerdo a lo que tiene. El problema es el paciente. ¿Por qué? Porque a uno le dicen, vea, tómese este asunto, una pastillita cada día por 10 días. Y la persona entonces, se lo toma hoy, se lo toma mañana. El día de mañana se lo estaba tomando a las 8 de la mañana, se le olvidó y se lo tomó a las 8 de la noche. Y el jueves se le olvidó, entonces el viernes se toma dos. Pues hay que tomarse la del jueves y la del viernes. Y en fin, se crea un desorden. El problema de los antibióticos no es el antibiótico ni es la enfermedad. Es el paciente que no sabe que hay que tener disciplina con estas cosas. ¿Por qué? Porque los antibióticos solamente funcionan con la regularidad. Si no hay regularidad al tomarse ese asunto, no le va a funcionar bien. E incluso se le puede devolver el asunto por justamente no tomar las indicaciones. Si a uno le dicen son 10 durante 10 días, pues durante los 10 días se los tiene que tomar. Pero es que ya en el día 8 ya se me fue la infección. ¿Usted qué sabe? ¿Qué sabe de eso? O sea, se miró por dentro con un microscopio y le consta que la infección se le fue. El hecho de que se le hayan disminuido los síntomas no quiere decir que se le haya ido la enfermedad. Y las personas tienen ínfulas de creerse médicos cuando no son médicos. Entonces, no, ya me siento bien, ya no tomo más de eso. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que la enfermedad o la infección no se ha ido, se autorrecupera y resulta que el antibiótico que estaba tomando ya no le sirve. Tener una bacteria dentro resistente a antibióticos es un problema tenaz. Porque resulta que la infección va a seguir avanzando y va a tocar tomar algo mucho más fuerte. Los antibióticos más fuertes tienen el problema en que no respetan del todo el asunto de que solamente voy a ir a la bacteria. No, o sea, los antibióticos fuertes van por todo lo que viva y van a matar células, y van a matar bacterias, y van a matar lo que tiene que matar, pero también se alcanza a llevar cosas que no tiene que matar. Por ejemplo, la flora bacteriana en el intestino, eso se lo lleva. Un antibiótico fuerte se lleva todo eso. Entonces la persona que toma esos antibióticos tiende a comenzar a tener diarrea porque la flora bacteriana se la va borrando así de chévere. Entonces, eso ocurre. ¿Cuál es el peor caso que ocurre? Que lleguemos a una persona que es tan torpe, que no sabe hacer eso y que cree pues que ya se sanó y cree dentro de su cuerpo una superbacteria. Se le dice superbacteria a una donde los antibióticos ya no le sirven. No hay medicamento contra ese bicho. Se convirtió en Superman. Y aquí en este mundo no hay kriptonita para parar a Superman. ¿Qué pasa? Estas bacterias ya los antibióticos normales no le hacen.
y los antibióticos fuertes le hacen poco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esperar que la persona se muera, no más, y aislarla completamente, porque si eso comienza a contagiar a otras personas, pues tenemos entonces una enfermedad completamente imparable, imparable. Entonces, no ha pasado, sí ha pasado muchas cosas de personas que aparecen con bacterias resistentes, pero afortunadamente no hemos llegado al asunto de la superbacteria. ¿Mm? Pero de todas maneras puede pasar, y puede pasar por esas cosas, como les digo, gente que no se toma los antibióticos tal como se los recetaron, en el tiempo que se lo recetaron, en la dosis que se lo recetaron, que si hoy es a las 8 de la mañana no es que al otro día me las voy a tomar a las 4 o cuando se me dé la gana, es todos los días a la misma hora. Asuntos. Lo otro son las personas sabiondas que creen que los antibióticos sirven para cualquier cosa. Entonces, tengo gripa, antibiótico. Tengo un problema con un hongo, antibiótico. Tengo un problema con una bacteria, antibiótico. Y comienzan entonces a tomarse esa vaina como si fuera un deporte y al final termina creando dentro de su cuerpo una cosa que no hay tecnología que la mate prácticamente. Entonces, los antibióticos son cosa seria, no son un medicamento infalible ni son cosas para tomarse a toda hora. Simplemente son para ciertos microorganismos y quien los debe recetar es un médico. Las personas que sí estudiaron para eso. Por el otro lado están los hongos. Los hongos, pues, tenemos como los comerciales, pues, que dan tanto en la zona del pie. ¿Por qué da tanto en la zona del pie? Porque, pues, al estar forrada con las medias y con los zapatos, pues puede acumular humedad. Si la persona no tiene un buen aseo, se baña y no se seca bien entre los dedos y no deja la zona del pie completamente seca, pues da pie para que se contamine de un hongo. ¿Cuál es el lío de los hongos? Pues que al igual que todo esto está en el aire. Las esporas de los hongos están en el aire. La prueba, como se los decía a sus hijos, es el asunto de que pongan un pan ahí en la mesa, déjenlo ahí. Al otro día les va a comenzar a aparecer el moho. ¿De dónde salió el hongo del moho? Pues que está en el aire. ¿Por qué no nos enfermamos de eso? Porque es que nuestras defensas son una berraquera contra esas cosas. A cada nada, todos los días estamos respirando virus, estamos respirando bacterias, estamos respirando hongos y no nos pasa nada. Porque afortunadamente tenemos nuestro sistema de defensas 1A. Las defensas del cuerpo son una berraquera contra ese tipo. Pero a veces las defensas no son necesarias, no son suficientes, más bien, y nos contagiamos de algún tipo de enfermedad. Entonces, en el caso de los hongos, es una cosa muy brava, porque una vez que uno se contamina, parece que se contamina para toda la vida. Por la naturaleza justamente. Es que erradicar un hongo no es fácil, en tanto que los hongos están produciendo constantemente esporas y con una sola espora que sobreviva, la enfermedad va a volver y el hongo va a seguir. Entonces, los antibióticos no sirven contra los hongos porque los hongos pues son otro tipo de células, tienen otro tipo de funcionamiento. Entonces los antibióticos no los detectan prácticamente, los vuelven, siguen derecho, no pasa nada. Entonces hay unos medicamentos que se llaman antimicóticos. Micótico tiene que ver con todo lo que tiene que ver con hongos y líquenes. Esos son los medicamentos que combaten los hongos. ¿Por qué? Pues un hongo, digamos que son una especie de moradores de la humedad. Donde hay humedad hay hongos, prácticamente. Así que pues más que todos los antimicóticos lo que hacen es quitar la humedad del sitio donde esté. Entonces esa cremita que se echa ahí en la uña, primero hay que limar la uña y después echar la crema. La crema lo que va a hacer es
intentar secar el sitio para que no haya humedad y el hongo se vaya muriendo en tanto que ya no tiene eso que necesita para vivir, que es prácticamente son bastante dependientes de la humedad. Pero una vez más son unos medicamentos especiales para ese tipo de enfermedades. Entonces es como si uno tuviera un virus y uno se coloca un antimicótico. ¿Va a servir? Pues no va a servir. Entonces, bueno, si no sirve, ¿por qué le coloca un antibiótico a un virus y tampoco va a servir? Ah, no, es que mi amigo, es que la tía de un primo, es que en internet, es que por WhatsApp contaron eso. Entonces, bueno, pues si por WhatsApp un día de estos le dicen que esto es negro, pues usted también va a ir allá a decir que esto es negro. No, esto no es negro. Es que WhatsApp me dijeron que esto es negro. Entonces yo creo que de ahí para adelante. No, hombre, no hay que ser tan ingenuos y realmente hay que leer un poquito más, informarse un poco más y no ser tan ingenuo de creerse todo lo que a uno le digan con ese asunto. Entonces eso es lo que pasa. Entonces este video entonces es como para que tomen un poquito de conciencia, complementa lo que vimos en las guías respecto a lo que estamos viendo de los reinos, pero también les da un poquito de información como para que no se pongan con esas vainas de ser tan ignorantes como la gente. Y que dejen de ser por tan ingenuos, pero también que dejen ser tan orgullosos de ser ignorantes. Pues eso pasa mucho aquí en este país. Entonces, no, pero es que yo me tomé el antibiótico y sí me pasó y ya no tengo COVID porque me tomé ese antibiótico. El orgullo por la ignorancia nos tiene fregados. ¿Listo? Entonces esto sería todo por este video. Espero que les sirva para que reflexionen y para que ya se quiten de encima ese asunto. También para que hablen con sus hijos acerca de esto, que también ellos aprendan, que esa es la idea sobre este tema. Y nos estamos viendo entonces en la próxima clase con el profesor Nicolás.